Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Bienvenido. Saludos amigos y hermanos, un feliz sábado para todos ustedes. Estamos en la presentación de la escuela sabática hoy con la lección número 10 y me acompaña como siempre Joa Flores, muy contenta de poder estar aquí para aprender más de la palabra de Dios y de este tema de esta semana que es muy importante. Esperamos que todos podamos aprender más. Te animamos para que continúe con nosotros justamente hasta el final y analicemos la lección titulada La unidad por la cual Cristo oró. Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al vencedor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Oremos. Padre nuestro, Padre Santo, gracias por darnos la bendición de estar en este santo sábado para aprender más de su palabra. Rogamos que nos acompañe para que cada palabra que digamos pueda ser de bendición y de edificación para nuestras vidas. Que cada uno de nuestros hermanos y amigos que han de escuchar esta programación puedan entenderla y puedan practicar sus consejos. Pedimos su bendición y su guía, confiado en los méritos de Cristo, nuestro querido Salvador. Amén. Le damos las gracias a cada uno de ustedes que se incorporan a este estudio y le animamos, aunque ya estamos en una etapa avanzada, pero igualmente le invitamos para que usted descargue este folleto de escuela sabática. Aquí en YouTube usted ve en la descripción de esta presentación de este día, en la descripción abajo usted puede ver el enlace donde usted puede descargar este folleto en PDF. Vamos a leer el texto de memoria, el texto para memorizar, el texto guía que dio, digamos, soporte a la lección de esta semana. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 17, y el versículo 21
dice el texto, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Los pensamientos claves para esta semana, que aparecen en la parte del sábado, hemos extraído dos pensamientos que están tomados del mismo libro, en el libro A fin de conocerle, en la página 155 y también en la página 175. El primer pensamiento dice, la unidad en la iglesia es la que la capacita para ejercer una influencia consecuente sobre los incrédulos y mundanos. Muy interesante el pensamiento. De manera que la función de la unidad en la iglesia, muy diferente a la unidad que promueve el ecumenismo mundial, aquí nos presenta que es la que capacita, le da digamos, la capacidad a la iglesia para ejercer una influencia consecuente en el mundo y en los incrédulos. Es decir, si la iglesia está dividida, pues entonces eso da una mala impresión en el mundo. Veamos el segundo pensamiento. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Lo encontramos en Juan 17:21. Repítanse con frecuencia estas palabras y cada alma discipline sus ideas, espíritu y acción diariamente, de modo que pueda cumplirse esta oración de Jesús. Él no requiere cosas imposibles de su Padre. Ora por lo que precisamente debe haber en sus discípulos en relación con la unión mutua y su unidad y unión con Dios y Jesucristo. Cualquier cosa que no llegue a este nivel no corresponde con la perfección del carácter cristiano. La cadena áurea del amor que vincula los corazones de los creyentes en unidad con lazos de compañerismo y amor y en unión con Cristo y el Padre, establece la perfecta conexión y da al mundo un testimonio del poder del cristianismo que no puede ser controvertido. Este pensamiento nos muestra aquí que la unidad modelo presentada por Cristo es la unidad que hay entre Él y su Padre. Y es una unidad muy diferente a la que promueve el Consejo Mundial de Iglesias, es decir, el ecumenismo mundial, porque el contraste es muy claro desde el principio. En esta cita de Juan 17 y en este pensamiento que da Elena White, vemos allí que ese nosotros que Cristo pronunciaba se refería a Él y a su Padre, no a tres personas. Mientras que el ecumenismo que menciona, a la unidad que menciona el Consejo Mundial de Iglesias, está basado en un Dios trinitario, como lo vamos a ver más adelante. Vamos a entrar en la lección, a la parte número 1 de la lección, la parte del domingo, la unidad por la cual Cristo oró, y justamente el texto de Juan 17:21. Veamos cuál fue el tema de la oración de Cristo a su Padre Dios. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Repetimos lo que dijimos en la introducción. Ese nosotros que Cristo utilizó abarca a dos personas, a Él y a su Padre, o a su Padre y a Él. Y hay un pensamiento que está justamente allí, que está en el libro Alza tus ojos, en la página 61, y dice, obsérvese la oración de Cristo.
para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17:21. La unidad de la iglesia es la evidencia de que Dios envió a Jesucristo a esta tierra como su redentor, que el mundo no puede resistir ni controvertir. La unidad y armonía de ella constituyen un argumento convincente. Por eso, Satanás está tratando constantemente de obrar para impedir esta armonía y unión, de manera que al observar los altercados, luchas y disensiones, los incrédulos sientan aversión al cristianismo y se afirmen en la incredulidad e infidelidad. Alza tus ojos, página 61. Así que esa es la razón por la cual vemos tantas iglesias. Y al haber tantas iglesias, crea un panorama que crea duda en los incrédulos, porque dice, si Dios es uno, si la Biblia es una, ¿por qué hay tantas iglesias? Y no solamente tantas iglesias, porque si creyeran todo lo mismo, todavía no hubiera problema. Exacto. Sino que cada iglesia tiene ideas divergentes uno de la otra. Claro, hay algunos conceptos, algunas creencias, las cuales son creídas de una forma unánime por muchas, pero aparte de eso hay diversidad de creencias y hasta estilo en la adoración, en los cantos, cómo se canta, cómo adoran, y esto crea un panorama que lleva confusión al mundo que no es cristiano. ¿Cuándo alcanzará la iglesia de Dios el deseo de Cristo? Que es que sean uno, así como Él y su Padre son uno. Ese nosotros es el modelo de unidad que Cristo presenta. Ese nosotros incluye al Padre y al Hijo. Veamos en Gálatas capítulo 3, verso 26 al 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto indica que el imán que nos atrae a todos es Cristo. Así es. Si Juan está unido a Cristo, si Pedro está unido a Cristo, y así cada persona está en Cristo, pues la iglesia se mantiene unida. Pero si estamos unidos a un líder, a un predicador, a un evangelista, y ese evangelista se ha distanciado de Cristo en alguna enseñanza, pues entonces viene la disensión, viene la desunión. Por consiguiente, Cristo es el elemento de unidad. ¿Y por qué decimos Cristo? Muy sencillo y muy simple. Cristo ha dicho, el Padre en mí y yo en vosotros. Una vez que estemos en Cristo, ya estamos en el Padre. Exacto. Porque también dice en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que si estamos en Cristo, se resuelve el problema. Y estamos en la unidad con el Padre. Exacto. Porque hablar de Cristo es hablar del Padre. No que sean una misma persona, como creen el grupo Jesús solo, sino que Él es el camino, es la vía, Él es el enlace, la conexión para que vayamos al Padre. Y el texto también lo está diciendo, porque si el Padre, tú en mí, Él dice, Cristo dice, tú en mí y yo en ellos, para que sean perfectos en unidad. Si el Padre está en Cristo y nosotros estamos en Cristo, de hecho estamos en los dos. Exacto. Así es. Y ya no hace falta más nada. Exacto. Allí no hay un tercer personaje, no hay una tercera persona, como proclama el Consejo Mundial de Iglesia, que es la unidad modelo que ellos proclaman y promueven. La unidad en tres personas, pero hay Entre personas. algo que es digno de analizar, porque a uno le preguntan, pero ven acá, si hay un solo Dios, ¿por qué hay tantas divisiones? ¿Por qué cada uno se pelea porque yo soy de esta iglesia y yo soy de la otra? Y es que no es el mismo Dios, porque el Dios verdadero es uno y tiene un hijo.
Sí. Y el Dios en que creen la mayoría de los cristianos no es uno, es tres. Son tres dioses, Son aunque tres. dicen que no, que es un solo Es Dios. un solo Dios, pero es tres. Sí. Son tres, así es. O es una composición de tres personas Exacto. que la Biblia no presenta. Ujú. No hemos visto un solo pasaje que digan, eh, digamos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo constituyen o son un Dios o son uno. Exacto. La única cita que se pareciera un poquito a lo que ellos quieren, digamos, postular es Juan 10:30, donde Cristo dice, yo y el Padre no somos, pero todavía son dos. Exacto. Pero tampoco ese texto está diciendo que Dios sean dos. Exacto. Simplemente que entre el Padre y el Hijo hay una unidad perfecta, una unidad armoniosa. Están unidos en espíritu, Así están es. unidos en carácter. Entonces, en eso que son uno. Así es. Veamos ahora 1 Corintios, el capítulo 12 y los versículos 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es interesante que dice aquí que todos fuimos bautizados por un mismo espíritu. Y este pasaje podría ser, digamos, eh, tomado como una base para apoyar lo que dice Mateo 28:19. Vayan a las naciones y hagan discípulos a doctrinar y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un texto que es conflictivo porque no coincide con el resto de los evangelios donde habla de la gran comisión y en qué nombre debe bautizarse. Pero este pasaje, cuando dice que fuimos bautizados por un mismo espíritu, está en armonía con lo que dice Hechos 2:38, que dice allí, arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, que cuando somos bautizados en Cristo, recibimos el Espíritu Santo. O sea, es una resultante, es un resultado de haberse bautizado en Cristo. No que nos bauticemos en el nombre del Espíritu Santo, Exacto. porque eso no aparece en la Biblia en ninguna parte. Entonces, aquí dice en el versículo 12 de 1 Corintios 12 que estamos unidos en Cristo. Y el versículo 13 entonces dice que fuimos todos bautizados en un mismo espíritu. ¿Por qué? Porque ese espíritu del cual está hablando es el espíritu de Cristo. Y como fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados por un mismo espíritu. ¿Por qué? Porque es el espíritu de Cristo. Y en ese nombre fuimos bautizados. Ahora, ¿dónde habla allí del Espíritu de Cristo? Bueno, hay varios pasajes. Por ejemplo, en 1 Pedro capítulo 1, allí menciona que los profetas tenían el Espíritu de Cristo, dice allí. 1 Pedro capítulo 1. Igualmente Gálatas capítulo 4, versículo 6, menciona que el Padre envía el Espíritu de su Hijo. Entonces no hay conflicto con lo que dice 1 Corintios 12:13, de que todos fuimos bautizados en un mismo Espíritu, porque es el Espíritu de Cristo. Ese es el que viene a nosotros y luego es el Consolador. Leamos ahora esta cita que está tomado del libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, las páginas 51 y 52, que nos va también a ayudar un poco sobre esta pregunta. La iglesia no podrá alcanzar la posición que Dios desea que logre hasta que se una en simpatía con sus obreros misioneros. La unidad por la que Cristo oró no podrá existir hasta que se lleve espiritualidad al servicio misionero y hasta que la iglesia se convierta en un instrumento para el sostén de las misiones. Los esfuerzos de los misioneros no conseguirán lo que se proponen hasta que los miembros de la iglesia de los campos nacionales demuestren
no solo por la palabra, sino también por la acción, que comprenden la obligación que descansa sobre ellos de proporcionar a esos misioneros su entusiasta apoyo. Dios pide obreros. Se necesita actividad personal, pero la conversión viene en primer lugar y después de ella la búsqueda de la salvación de los demás. Una forma de demostrar que estamos unidos es a través de la acción misionera. Porque muchas veces hablamos y decimos que oramos, pero de la oración no pasamos. Y hay aquí algo importante, una clave que ella menciona. Ella dice que la conversión viene en primer lugar. No podemos ir a trabajar en el campo misionero si no hay unidad. Pero ¿qué ocurre? No habrá unidad hasta que no haya conversión. Y después de ella, de la conversión, dice ella, la búsqueda de la salvación de los demás. No podemos salir a salvar a otros mientras que nosotros todavía no estamos claros con la salvación. Entonces, este es, digamos, la clave que ella da. Número uno, que estemos claros con la salvación nuestra a nivel personal. Y número dos, que accionemos, que salgamos de meramente estar planificando que vamos a hacer esto, que vamos a evangelizar tal país o tal ciudad, mientras que nosotros todavía no estamos totalmente claros con la salvación. Así que la salvación es lo primero y después que salgamos a salvar a los demás. Eso es lo que ella dice aquí. Y eso ocurre cuando estamos unidos a Cristo. Y al estar unidos a Cristo, ya estamos en el Padre. Y cuando tenemos al Padre y al Hijo, ya tenemos el Espíritu Santo. Amén. Porque es el Espíritu del Padre y es el Espíritu del Hijo. Ya no hace falta más nada. Exacto. Sin embargo, eso no es una Trinidad. Repetimos a cada paso porque estas expresiones confunden a algunas personas. Así es. Veamos en la parte del lunes y notaremos que no solamente Cristo oró por la unidad de la iglesia cristiana, sino que también Pablo oró por esa unidad. ¿Qué pedía el apóstol Pablo a los cristianos de Éfeso? Efesios capítulo 4, los versículos 1 al 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Nos habla de una fe, de un Dios, de un Señor, ese capítulo, de un Espíritu. Y ese es el Espíritu que comparte el Padre y el Hijo. Y justamente el versículo 4 nos habla allí solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Esa unidad del Espíritu es la unidad que une al Padre y al Hijo, una unidad espiritual, no de persona, no que se fusione y sean una sola persona, como fue el concepto original que promovía la Iglesia Católica, que hacía un gran ser de la Trinidad, un Dios triuno. Entonces el apóstol Pablo allí nos muestra que debemos procurar esa unidad al estar en un Dios, en un bautismo. Y esa expresión, un bautismo, es muy importante porque no es que esté hablando que una persona, por las circunstancias de la vida, solamente se pueda bautizar una sola vez, sino que está hablando que hay un solo tipo de bautismo, un solo modelo mostrado por la Biblia. Y ese modelo de bautismo es, número uno, por hundimiento en el agua. Sumergirse en el agua, no por aspersión, no rociando a una persona de gotas de agua en la cabeza, no. Es hundiéndola en el agua porque es un simbolismo el que tiene. Y debe efectuarse en el nombre de Jesucristo, porque así lo practicaron los discípulos. Amén. Y así también Cristo les enseñó que todo lo que hicieran, lo hicieran en su nombre. Juan 14, 13. Allá habla de esa orden de Cristo. Entonces, es muy importante que esa unidad Pablo la estaba presentando, una unidad que hay un solo bautismo, una sola fe,
Es decir, Dios tiene una fe. En este aspecto, está hablando allí de que hay una creencia establecida, fundamentada. Judas capítulo 1, versículos 3 y 4, habla también que defendamos la fe, que fue la lección pasada, la fe que una vez fue dada a los santos. Son las creencias fundamentales. Leamos ahora en el conflicto de los siglos una cita muy, muy reveladora que nos habla acerca de que la fe del creyente que está en la Biblia es la que sirve de fundamento para la unidad. Pero no hay unión entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. No puede haberla entre los adherentes del uno y los del otro. Cuando los cristianos consintieron en unirse con los paganos que solo se habían convertido a medias, entraron por una senda que les apartó más y más de la verdad. Satanás se alegró mucho de haber logrado engañar a tan crecido número de discípulos de Cristo. Luego ejerció aún más su poder sobre ellos y los indujo a perseguir a los que permanecían fieles a Dios. Los que habían sido una vez defensores de la fe cristiana eran los que mejor sabían cómo combatirla. Y estos cristianos apóstatas, junto con sus compañeros semipaganos, dirigieron sus ataques contra los puntos más esenciales de las doctrinas de Cristo. Fue necesario sostener una lucha desesperada por parte de los que deseaban ser fieles y firmes contra los engaños y las abominaciones que, envueltos en las vestiduras sacerdotales, se introducían en la iglesia. La Biblia no fue aceptada como una regla de fe. A la doctrina de la libertad religiosa se la llamó herejía y sus sostenedores fueron aborrecidos y proscritos. Tras largo y tenaz conflicto, los pocos que permanecían fieles resolvieron romper toda unión con la iglesia apóstata. Y si ésta rehusaba aún desechar la falsedad y la idolatría. Y es que vieron que dicho rompimiento era de todo punto necesario si querían obedecer la palabra de Dios. Eso está en el conflicto de los siglos, las páginas 48 y 49. Y esa fue la historia de la iglesia, justamente que dio lugar al surgimiento de las iglesias protestantes, de cómo cristianos que veían que no se aceptaba la Biblia como regla de fe y que en su lugar se ponían las tradiciones y dogmas, como es el caso de la Trinidad y otros inventos que fueron extraídos del paganismo, como el domingo como adoración, como día de descanso, El falso bautismo. El falso bautismo, igualmente también la veneración a los santos, las misas, bueno, una serie de elementos y doctrinas que eran ajenas a la Biblia, y dio como resultado que entonces aquellos que defendían la Biblia como única regla de fe fueron acusados de herejes y fueron también proscritos, es decir, que ante la ley eran vistos como personas ilegales que estaban fuera de la ley y eran perseguidos y muertos. Fueron aborrecidos. Esta es una cita muy importante de este libro, El conflicto de los siglos, que nos muestra un panorama de que la unidad se perdió justamente cuando se meten falsas doctrinas, cuando llegaron al seno de la iglesia doctrinas paganas. Y entonces esas personas, semipaganos, cristianos semipaganos, persiguieron a los que se mantuvieron en la Biblia como única regla de fe y doctrina. Sí. Pasemos a la parte del martes, alcanzando la unidad al conocer al Hijo de Dios. Y como ya hemos dicho, la unidad genuina
solamente es posible cuando estamos en el Cristo original, en el Cristo verdadero, no en el Cristo falsificado. Veamos cómo ayudan los dones espirituales en el desarrollo de la iglesia de Dios. ¿A cuál conocimiento deberíamos llegar a fin de alcanzar la unidad verdadera? ¿Y cuál será el resultado de esa unidad? Leamos en Efesios el capítulo 4, siguiendo el mismo relato, y ahora pasemos a los versículos 11 hasta el 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se apoyan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Es claro que el propósito por el cual Dios da los dones espirituales es para también lograr la unidad de la iglesia y al tiempo que cada creyente desarrolla el talento, la capacitación espiritual, el don espiritual, entonces la iglesia se va coercionando, se va uniendo. Cuando un bebé nace en la vida natural, todos nacemos con cualidades que son propias de cada niño. Así que al nacer traemos dones que son naturales. Por eso vemos que quizás una persona tiene la inclinación a ser músico, quizás lo trae de herencia porque su padre también lo era. El asunto es que traemos ciertas capacitaciones naturales al nacer que nos gustan más una cosa que la otra o somos más inclinados a hacer una cierta área de trabajo o de algo que nos sirva de hobby. Entonces, cuando nacemos también en la vida espiritual, también entonces traemos dones espirituales. Hay una analogía. Cuando nacemos en la vida natural, traemos cierta capacitación. Y esa capacitación que traemos no son dones espirituales, no podemos confundirlos. Pero pueden convertirse en dones espirituales si lo ponemos en las manos de Dios. Amén. Por ejemplo, una persona que le guste cierta área de la música, un instrumento, lo puede convertir en un don espiritual, poniéndolo en las manos de Dios. Amén. Pero cuando nacemos en la vida espiritual, nacimiento del agua y del espíritu, como dice Juan capítulo 3, cuando Cristo hablaba con Nicodemo, entonces también traemos dones espirituales. Y por eso cada hermano tiene un don diferente. No hay un miembro de iglesia que tenga todos los dones. Ajá. Pero el que menos, dice la palabra, uno Tiene recibió. uno, exacto. Entonces, cuando cada quien desarrolla el don espiritual que ha recibido, la iglesia se beneficia. Amén. No hay esto como que como que un miembro sea el miembro estrella, que tenga todos los dones, que él canta, que él predica, que él hace otra misionera. No. Dios distribuyó los dones de acuerdo a su voluntad a diferentes personas. Exacto. Pero cuando cada quien lo desarrolla, eso implementa la unidad de la iglesia. Amén.
Veamos una cita que aparece del Conflicto de los Siglos, las páginas 49 y 50. Dice allí, se nota hoy una alarmante indiferencia respecto de las doctrinas que son como las columnas de la fe cristiana. Está ganando más y más terreno la opinión de que, al fin y al cabo, dichas doctrinas no son de vital importancia. Semejante degeneración del pensamiento fortalece las manos de los agentes de Satanás, de modo que las falsas teorías y los fatales engaños que en otros tiempos eran rebatidos por los fieles que exponían la vida para resistirlos, encuentran ahora aceptación por parte de miles y miles que declaran ser discípulos de Cristo. No hay duda de que los cristianos primitivos fueron un pueblo peculiar. Amén. Su conducta intachable y su fe inquebrantable constituían un reproche continuo que turbaba la paz del pecador. Aunque pocos en número, escasos de bienes, sin posición ni títulos honoríficos, aterrorizaban a los obradores de maldad donde quiera que fueran conocidos su carácter y sus doctrinas. Por eso los odiaban los impíos, como Abel fue aborrecido por el impío Caín. Por el mismo motivo que tuvo Caín para matar a Abel, los que procuraban librarse de la influencia refrenadora del Espíritu Santo daban muerte a los hijos de Dios. Por ese mismo motivo, los judíos habían rechazado y crucificado al Salvador, es a saber, porque la pureza y la santidad del carácter de éste constituían una reprensión constante para su egoísmo y corrupción. Desde el tiempo de Cristo hasta hoy, sus verdaderos discípulos han despertado el odio y la oposición de los que siguen con deleite los senderos del mal. Tremenda cita, y que da la explicación de que doctrinas por las cuales murieron los mártires del pasado hoy día son aceptadas ampliamente. Y para muchos quizás sea algo nuevo decirle que no solamente muchos murieron, digamos, en los tiempos, cuando murió, digamos, Juan Hus, William Tyndales y muchos más, antes que apareciera Martín Lutero, sino que muchos murieron también perseguidos porque querían observar el sábado, día del Señor. Y muchos también murieron en la hoguera porque decían que Dios no es una Trinidad. Muchos ignoran esta información, que hubo inquisición también por lo que se oponían a la Trinidad. Y como muestra, está el caso de aquel teólogo y médico español Miguel Servetus, que murió quemado en la hoguera en Suiza. Entonces, dice aquí la sierva de Dios que hubo creyentes que murieron por doctrinas que no eran populares en su época, pero que hoy día esas doctrinas son aceptadas por los cristianos. Doctrinas que fueron rechazadas por estos hombres, hoy son aceptadas como si nada en las iglesias. Y déjenme decirle que la número uno de esas creencias es la Trinidad, hoy aceptada por casi todas las iglesias cristianas. Y tristemente incluyendo la iglesia adventista del séptimo día, que nació repudiando la Trinidad y hoy la tiene como una de sus creencias principales. La creencia número 2, si no me equivoco. Y es muy doloroso porque cuando tú presentas este tema, los demás te ven mal y le molesta. Y dice, ¿por qué tú atacas a la iglesia? Y ellos, tú no deberías decir esas cosas de la iglesia, porque la iglesia no, Dios va a defender a su iglesia y ustedes no tienen que estar diciendo esas cosas. Pero eso no fue lo que hicieron los fieles. Ellos defendieron la verdad y dieron su vida por defender esa verdad. Sin embargo, hoy ellos no quieren que uno diga la verdad,
sino que acepte la iglesia tal como ella ha aceptado, todas las cosas que ella ha aceptado, que nosotros sigamos y estemos tranquilos y estemos callados. Y lo interesante del caso es que dicen que lo que decimos esto estamos trayendo nueva luz. Exacto. Y esa palabrita Ujú, ya se ha puesto como una alarma. No, no, eso es nueva luz. ujú. Nueva luz. Cuando lo que está diciendo es lo que creyó la iglesia adventista en sus orígenes. No es nueva luz porque fue Así creído es. por la iglesia adventista en el Exacto. principio. Y también nos dice que estamos atacando la iglesia, Sí. que no deberíamos atacarla. Ujú. Bien, entonces, la unidad en Cristo se alcanza a medida que cada creyente desarrolla los dones espirituales que ha recibido. Y en ese papel, en ese trabajo, entonces, vamos a ver que también se va a defender la Biblia como fundamento y muchas personas van a ser cuestionadas, van a ser rechazadas y hasta van a ser, eh, digamos, afectados físicamente, van a ser hasta muertos. ¿Por qué? Porque están defendiendo ese desarrollo de los dones. Si tú tienes el don de la predicación, si tú tienes el don de profecía, lo que sea, usted va a proclamar lo que dice la Biblia, no lo que usted quiera, sino lo que Exacto. dice la Biblia. Así que los dones espirituales tienen una función, es buscar la cohesión y la unidad en el pueblo de Dios, en el verdadero pueblo de Dios. La unidad propuesta por los ecuménicos es muy distinta y vamos a entrar ahora en esa parte. ¿Cuáles han sido las doctrinas exigidas por las iglesias cristianas para lograr la unidad? Ya hemos visto que la unidad que muestra la Biblia está basada en Cristo y en Dios. Están basadas en la Biblia. Están basadas en el desarrollo de los dones espirituales. En eso está basada la unidad cristiana. Pero la unidad que promueve el movimiento ecuménico mundial está basada en doctrinas que no tienen un apoyo bíblico. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 16 y en los versículos 13 al 16 lo vamos solamente a leerlo y a mencionar lo que encontramos allí porque requeriría un estudio más amplio, más avanzado. Apocalipsis 16, los versos 13 al 16. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Es una cita muy interesante, una profecía. Es un paréntesis que está allí eh, mostrado en todo ese capítulo. Y nos presenta estos 3 espíritus inmundos que tienen un significado muy especial y que es mal entendido, eh, mal interpretado por muchos exponentes de Biblia, teólogos, pastores y hermanos laicos, y quieren hacernos creer que esos 3 espíritus inmundos son los 3 poderes que menciona ese mismo capítulo, que son la bestia, el dragón, la bestia y el falso profeta. Pero resulta que el texto no está diciendo eso. Dice que estos 3 espíritus inmundos salen de ellos, no que sean ellos. Y usted podrá tomar libros de teólogos adventistas y de hermanos laicos que andan hablando en las redes sociales y ellos confunden los 3 espíritus inmundos con los 3 poderes que menciona. Y vamos a repetir que ellos no son lo mismo las 3 entidades, sino que ellos salen de ellos, de la boca de ellos. Y la boca es el instrumento que utilizamos para comunicarnos. Exacto. Por lo tanto, eso indica que estos 3 espíritus inmundos son mensajes, o estos 3 espíritus llevan mensajes. ¿Por qué se queda de la boca? ¿Por qué no sale de toda parte del cuerpo? Exacto. ¿Y por qué también Apocalipsis capítulo 3, cuando se habla del mensaje a la Odisea, dice, si tú no haces esto o aquello, te voy a vomitar, ¿de dónde? De mi boca. De mi boca.
¿Por qué? Eso indica que a esa iglesia a la cual se hace esa amenaza, que es la Odisea, si no atiende al consejo del testigo fiel, entonces va a ser vomitado. Y eso indica que como la boca es el instrumento de comunicación, esa iglesia dejaría de ser el comunicador de Dios. Deja de ser, digamos, el instrumento de Dios para llevar al mundo el mensaje. Es el mensaje que se le da a la Odisea. Entonces, estos tres espíritus inmundos, que cuando usted va a 1 Timoteo 4:1, dice allí la palabra, se está asociando también los espíritus con doctrinas de demonios. Entonces, estos tres espíritus inmundos, Satanás los lanza para contrarrestar los tres mensajes de Apocalipsis 14. Dios lleva tres mensajes al mundo como último mensaje final al mundo. Allí se presenta el Evangelio eterno. Exacto. En el mensaje número 1. Y en ese primer mensaje está el Evangelio eterno, la hora del juicio. Allí aparece el sábado, allí aparece el santuario, allí aparece que hay un solo Dios, porque dice que Dios hizo cielo y tierra, y por lo tanto debemos adorarle. Todo eso es el mensaje número 1. El mensaje número 2 habla de la caída de Babilonia. ¿Por qué? Porque da el vino, la falsa doctrina al mundo. Y el mensaje número 3 dice que rehuyamos aceptar la marca de la bestia de su imagen. Entonces, que salgamos de ella. Pero allí presenta que escapemos de recibir la marca de la bestia. Y luego ya en Apocalipsis 18, que es una amplificación del mensaje número 2, que habla de que salgamos de ella. Muy bien, pero lo interesante es que estos tres mensajes opositores a los tres mensajes de Apocalipsis 14, de que llevan estos tres espíritus inmundos, podemos identificar que son tres espíritus inmundos que se originan en el paganismo, que en este caso es el dragón. El dragón simboliza el paganismo, el espiritismo. Y esos tres mensajes que nacen en el paganismo, luego lo absorbe, que nacen en el dragón, lo absorbe luego la bestia, que es el catolicismo, el papado. Y esas mismas tres doctrinas o tres espíritus inmundos, luego lo reciben como herencia los protestantes. Cuando usted investiga la historia, usted encuentra que entre las muchas doctrinas, las tres principales que se originan en el paganismo, que lo recoge la Iglesia Católica y que luego se lo pasa a los protestantes, los mismos tres como herencia, son, número 1, la Trinidad, número 2, el domingo como día de descanso, y número 3, la no inmortalidad del alma. Esas tres doctrinas se originan en el paganismo. O sea, el dragón, que es el paganismo, es el espiritismo. Luego, la Iglesia Católica la rescata del paganismo. Y luego los protestantes la reciben como herencia. Usted puede ver que en esas tres doctrinas unifican a la mayoría de las iglesias cristianas. Pero vayamos a ver el contraste de lo que dice la Biblia. Vayamos a Génesis capítulo 2, versos 1 al 3, y veamos que la Biblia es clara de cómo la Biblia se encarga de contrarrestar estas tres doctrinas: la Trinidad, el domingo como día de descanso, y también la no inmortalidad del el alma. espiritismo o la no inmortalidad del alma. Veamos en Génesis capítulo 2, 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esta cita bíblica, y quisimos comenzar desde el principio para llevar un orden, pero no es, podríamos quizás darla en el orden que la mencioné. Pues yo dije la Trinidad, el domingo y la no inmortalidad del alma. Pero comenzamos por esta cita para comenzar desde el principio. En esta cita nos presenta que como Dios creó cielo y tierra en 6 días y en el séptimo día descansó, el sábado es el día que la Biblia muestra que es el día del Señor, el día de adoración especial, un encuentro entre Dios y su iglesia. Veamos ahora
que hay pasajes que también contrarrestan ese concepto de que los muertos no están muertos, sino que siguen en otro tipo de vida. Eclesiastés 9:5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Es claro el concepto bíblico. Los muertos no tienen conciencia de lo que pasa en esta creación. Están inconscientes. No hay vida. No hay participación ni en el cielo ni en el infierno cuando la persona está muerta. En el Evangelio de Juan también encontramos que cuando muere el Lázaro, Cristo le llamó a ese momento, le llamó a esa experiencia de Lázaro, le llamó que estaba dormido, es decir, una etapa de inconsciencia. Por lo tanto, la Biblia presenta la muerte como una etapa de inconsciencia, de que no tiene ni odio ni amor, ya feneció todo conocimiento y no hay un regreso, digamos, del más allá hasta el día de la resurrección, cuando los muertos en Cristo resucitan y después del milenio, entonces los impíos, los injustos, van a resucitar para el juicio final. Ya hemos visto que la Biblia nos dice que el sábado es el día del Señor, no es domingo. Ya hemos visto que los muertos nada saben, así que el espiritismo y esa expresión de que los muertos siguen conscientes es desconocida por la Biblia. Ahora, el otro punto es el Dios trinitario que los ecuménicos venden para esta unidad. Veamos en 1 Corintios 8:6 y qué dice el apóstol Pablo de quién es realmente Dios. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces, vemos que la Biblia contrarresta estas tres creencias que son mantenidas por las iglesias ecuménicas. Pero lo interesante es que la principal doctrina que el Consejo Mundial de Iglesias promueve para la unidad de los cristianos es la creencia en un Dios trinitario. Vamos a leer un documento que aparece en el folleto, en la parte del miércoles, y este documento se llama Proemio del Decreto Unitatis Redintegratio, directivo para la aplicación de los principios del ecumenismo. Note lo que dice este documento. En este movimiento de unidad, es un documento católico, en este movimiento de unidad llamado ecuménico, participan los que invocan al Dios triuno. Así que la Iglesia Católica aquí nos dice que en el movimiento ecuménico participan todos aquellos que invocan a un Dios triuno y confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. Y esto lo hacen no solamente por separado, sino también reunidos en asambleas en las que conocieron el Evangelio y a las que cada grupo llama iglesia suya y de Dios. Casi todos, sin embargo, aunque de modo diverso, suspiran por una iglesia de Dios única y visible, que sea verdaderamente universal y enviada a todo el mundo, para que el mundo se convierta al Evangelio y se salve para gloria de Dios. Así que este documento dice que es un Dios trino al cual han sido llamados a la unidad. Y este mismo documento, Decreto Unitatis Redintegratio, sección La cooperación con los hermanos separados, un documento católico también, dice que todos los cristianos confiesen ante las naciones su fe en un Dios uno y trino, en el Hijo de Dios encarnado, nuestro Redentor y Señor,
y por un esfuerzo común en la mutua estima del testimonio de nuestra esperanza que no será confundida. El documento sigue hablando más, lo dejamos hasta allí. Pero lo interesante es que el manual para el católico de hoy, página 15, que es un folletín, un material bien delgadito, dice en la página 15, manual para el católico de hoy, que es un resumen de catecismo, en la página 15, dice, el misterio de la Trinidad es la doctrina central de la fe católica. Sobre ella están basadas todas las otras enseñanzas de la Iglesia. De manera que la Iglesia Católica aquí dice en este libro que la Trinidad es su doctrina central sobre la cual las demás enseñanzas de ellas, de esa iglesia, se basan. Entonces, no es sorpresa de que esta sea la creencia que se exige en el Consejo Mundial de Iglesias. Y aunque la Iglesia Católica no fue la que abiertamente creó el Consejo Mundial de Iglesias en Europa, sin embargo, ellos son parte de ellos, de una forma astuta. Y usa la técnica casi parecida a la que está usando, lamentablemente, la Iglesia Adventista. Porque la Iglesia Adventista siempre ha negado que ser parte del Consejo Mundial de las Iglesias. Siempre. Y usted va a la página web del Consejo Mundial de Iglesias y quizá usted no vea actualmente el nombre de la Iglesia Adventista. Pero ¿qué ocurre? Que el Consejo Mundial de Iglesias tiene ramificaciones y filiales. Es decir, ellos tienen otras entidades que son afiliadas al Consejo Mundial de Iglesias. Entonces, a través de ese mecanismo, algunas iglesias se afilian o se unen a una filiación o una entidad que tiene otro nombre en algún otro país, pero que es una ramificación del Consejo Mundial de Iglesias. Y no es el momento ahora, pero hay documentación donde la Iglesia Adventista aparece siendo miembros de esas filiales que son miembros del Consejo Mundial de Iglesias. Y voy a mencionar este librito que tengo aquí en mis manos, lo compré hace muchos años, en el 2008. Este libro lo edita el Consejo Mundial de Iglesias. Y usted puede ver el logo, ese es el logo del Consejo Mundial de Iglesias. Y el nombre que aparece allí en el logo de ellos es Oikoumene, que es un término griego, significa unidad. Oikoumene, oikoumene, un término griego. Y esa es la palabra que ellos usan para el ecumenismo. Y este libro es el producto de lo que le llaman el texto de Lima, el texto de Lima. Y aquí dice bautismo, está en inglés, bautismo, Eucaristía y ministerio. Es decir, en estos tres aspectos se han hecho varias reuniones por el Consejo Mundial de Iglesias sobre esta temática, sobre el bautismo, sobre la Eucaristía, o sea, la Santa Cena, y sobre el ministerio. Y esta edición es la número, ya va por la edición número 25. Esta es la edición número 25 aniversario. Como usted puede ver que lo tiene en el título. De 2007 y yo lo adquirí en el 2008. Por eso usted puede ver que aún en la Iglesia Adventista ya hay muchas cosas raras en el bautismo, en la Santa Cena, cómo se hace, y también en el ministerio. Ustedes ven que también la fuerte corriente para que la mujer sea ordenada a anciana o a pastora, y entre los evangélicos ya eso es algo normal. Pero lo interesante es también que tenemos documentación, tenemos catálogos editados por la librería adventista, o el ABC, como le llaman aquí en Estados Unidos, editados por el ABC de la Conferencia General, donde allí aparece en ese catálogo vendiendo ropas para católicos, velas, ropas para monaguillos,
Y todo eso está en el catálogo allí, como si fueran librerías católicas. Ay, ay, ay. O sea, elementos para la Eucaristía. Allí lo están vendiendo. Y te conservamos ese catálogo, no lo tengo aquí en este momento, pero lo tenemos porque lo mandamos a buscar y lo recibimos de la misma editorial adventista, que lo solicitamos hace varios años. Y este librito nos dice, editado por el Consejo Mundial de Iglesia, este libro, de cómo la Iglesia Adventista también es parte de los diálogos de esta temática con el Consejo Mundial de Iglesias. ¿Dónde lo dice? La contraportada aparece allí las iglesias que son miembros de estos diálogos. Y como usted puede ver allí, dice Iglesia Bautista, entre todas las demás que menciona, Adventista y Pentecostal. Entonces, si la iglesia dice que no participa en estos diálogos, entonces debería demandar al Consejo de Iglesia y decirle que le saquen de esa lista, porque aquí lo incluye iglesia adventista, de que son parte de estos diálogos. Y este es del texto de Lima, donde se reunieron en Perú para analizar, ponerse de acuerdo en esos temas. Hay una cita que está sacada del libro Creencias de los Adventistas del Séptimo Día en la página 31. Vamos a leer esa cita. Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, página 31. Vean ustedes lo que dice allí esta cita. Aunque la divinidad no sea apenas una persona, Dios es uno en propósito, mente y carácter. Esta unidad no oblitera las personalidades distintas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tampoco la existencia de estas personalidades separadas destruye el concepto monoteísta de las Escrituras de que Padre, Hijo y Espíritu Santo sean un único Dios. En este libro de Creencias Fundamentales, página 31, ella allí mantiene la creencia de un Dios trinitario. Y aunque ahora ellos tienen el nuevo paradigma de decir, no, es una deidad de tres personas, y evitan usar el término Trinidad. Pero en su libro oficial dice que el concepto que ellos tienen no destruye el concepto monoteísta de las Escrituras, de un solo Dios. Y dicen allí de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean un único Dios. Pues claro que sí que lo destruye. Porque me están hablando de tres dioses, por más que quieran negarlo. Cada uno es Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces son tres dioses, aunque quieran negarlo. Y dice ahí, no, que eso no niega, que eso no destruye el concepto monoteísta de la Biblia. Claro que lo destruye. Porque eso hasta la simple lógica dice que lo destruye. Claro. Pero ellos se empecinan en decir que no lo destruye. Y lo destruye porque Juan 17:21 dice que sí. Exacto. Que la unidad entre el Padre y el Entre Hijo. el Padre y el Hijo. Para que todos sean uno como tú y yo. Tú, oh Padre mío, yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. No está diciendo que ellos sean uno en tres. Ellos están corrigiendo a Cristo entonces. Están Deberían corrigiendo. decir que Cristo dijo Ajá. que ese nosotros incluía tu Padre, el Espíritu y yo. Exacto. Pero Cristo no dice eso en Juan 17. Él dice que ellos sean uno como nosotros. Tú y yo, Tú y yo y tú. No Ajá. hay tres allí, hay dos, hermano pastor, hermano laico, mi hermano Ajá. adventista. Ajá. Juan 17:21 destruye el concepto de deidad de tres personas, Exacto. de Trinidad, destruye. Ujú. Juan 17:21 es un testigo viviente contra la Trinidad y contra la deidad de tres personas, como usted le quiera llamar, es la misma cosa, es la misma cosa. Ujú. Luego, en una documentación que ya no puede ser, digamos, comprobada, porque anoche entré al internet y este enlace de internet ya ellos lo quitaron. Eso es muy costumbre. Muchas veces hemos dado enlaces de la página oficial de la Iglesia Adventista en inglés y cuando usted vuelve a revisarlo ya no está. Porque ellos ven que los hermanos adventistas, a los cuales le han clasificado como disidentes o separatistas, como le quieran llamar, están utilizando esas citas y entonces, aunque lo que ellos dijeron fue algo oficial, lo quitan
para que no puedan comprobarlo, porque ya lo estamos usando para dar una información, y lo quitan. Exacto. Anoche yo entré y ya no está. Wow. Pues en el año, por lo menos el año yo lo conservé aquí en el folleto con la sabática. El 15 de febrero del 2000 salió publicado en el órgano oficial adventist.org, adventist.org, en la sección noticias, issue data, y allí está la numeración. De ese enlace completo ya no está, ya está, dice que aparece cortado el enlace. Dice que ya no existe esa página. ¿Qué decía allí? Esa noticia que dio la revista adventista oficial en inglés decía: después de 15 años de diálogos, la iglesia adventista del séptimo día no puede ser considerada más como un nuevo movimiento religioso o como una secta, informa el relatorio en común escrito por la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Adventista en Polonia. Durante los años, entre tanto, a la medida en que el cambio de informaciones entre nosotros aconteció, nosotros observamos muchas semejanzas teológicas, pero también muchas diferencias. El lado católico reconoce en el documento el carácter cristocéntrico de nuestras creencias y especialmente nuestra creencia en la Trinidad. Nuestra creencia católica reconoce que la iglesia adventista es trinitaria, dicen ellos ahí. Y que tiene un lazo ahí. Un lazo, sí. De nuestro lado, nosotros hablamos de la necesidad de un cambio de actitud en nuestra organización en reconocer la abertura de la Iglesia Católica, especialmente en los últimos años, vuelta a la Biblia. Fíjense, ellos dicen lo siguiente: la Iglesia Católica está reconociendo que un lazo nos une, que es que creemos en la Trinidad, y de nuestra parte tenemos que reconocerle algo a la Iglesia Católica, que ellos han vuelto a la Biblia. ¿Usted se imagina? Han vuelto a la Biblia. Dice que de nuestro lado nosotros hablamos de la necesidad de un cambio de actitud en nuestra organización, o sea, de la Iglesia Adventista, en reconocer la abertura de la Iglesia Católica, especialmente en los últimos años, vuelta a la Biblia. Cuando la hermana White dice que la Iglesia Católica aparenta ser que ha cambiado, pero ella dice, pero la Iglesia Católica nunca cambia, dice la hermana White en el Conflicto de los Siglos. Así que están ellos contradiciendo lo que dice el Conflicto de los Siglos. Y no cambia porque ella sigue practicando todos sus ritos iguales y predicándolo. Que ha cambiado porque han regresado a la Biblia. Bueno, como ellos regresaron a la Trinidad, la Iglesia Adventista, pues entonces ellos creen que la Iglesia Católica, pero ¿y cuándo? Si la Iglesia Católica siempre ha querido en la Trinidad, no ha cambiado. La que ha cambiado, sí, es la Iglesia Adventista. Exacto. Porque regresó en ese punto a la Iglesia Católica. Entonces, en el Conflicto de los Siglos, vamos a esta cita, la página 497, escuchemos lo que dice aquí, el Conflicto de los Siglos, página 497. Muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como prueba terminante de que nunca se procurará asegurar una uniformidad forzada. Pero desde hace años se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. Para asegurar tal unión debe necesariamente evitarse toda discusión de asuntos en los cuales no todos están de acuerdo, por importantes que sean desde el punto de vista bíblico. Es decir que lo mismo que la Iglesia Católica reconoció en Polonia, de la Iglesia Adventista, que hay todavía puntos que dividen a los adventistas y la Iglesia Católica, pero en un punto estamos de acuerdo, en la Trinidad. Y entonces la hermana Juan dice aquí que muchos creen que es algo muy imposible, muy difícil de que se unan porque hay muchas doctrinas divergentes. Sin embargo, que ellos han concluido que deberían asegurar la unidad en puntos comunes de doctrina. Y resulta que la Trinidad es el punto número 1 en los cuales se han puesto de acuerdo. El segundo es el domingo. Y el tercero es en que los muertos no están muertos. El espiritismo prácticamente.
Luego, en el Comentario Bíblico Adventista, volumen 4, la página 1164, dice allí Elena White, que los centinelas que están en los muros de Sión no se unan con los que están invalidando la verdad tal como es en Cristo. Que no se unan en la confederación de la incredulidad, el papado y el protestantismo, para exaltar la tradición por encima de las escrituras, la razón por encima de la revelación y el talento humano por encima de la influencia divina y del poder vital de la piedad. Finalmente llegamos al viernes. ¿A cuál iglesia se le advirtió la introducción de la apostasía? ¿A qué iglesia fue esa? En Jeremías capítulo 5, verso 7, vea usted lo que se dice allí. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. En tiempo de la iglesia del Antiguo Testamento, el pueblo judío, el profeta Jeremías declara allí que en casa de rameras se juntaron. Es decir, como el pueblo hebreo, como iglesia, como nación, habían realizado acciones que la catalogaban que se había reunido con rameras. Y esto tiene una aplicación para la actualidad. Cuando una iglesia que dice que es fiel, que es remanente, acepta una creencia falsa como es la Trinidad, se está juntando con rameras, porque es parte del espíritu de Babilonia. Y ahora veamos lo que el apóstol Pablo predijo que iba a acontecer. ¿Y a quién le estaba diciendo Pablo esto? 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, enseñando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta es la profecía que Dios nos da a través del apóstol Pablo. El Espíritu de Dios está dando esta profecía. Ese Espíritu no es una tercera persona. Allí el Espíritu está actuando a través del Hijo. El Espíritu del Hijo estaba guiando a su iglesia cristiana y dio esta profecía. Y vean lo que dice Elena White en el libro Eventos del Tiempo Final. No se confunde este libro con el libro Eventos de los Últimos Días que edita la Iglesia Adventista. Este es otro libro que se ha recopilado y que se llama Eventos del Tiempo Final. No es el mismo libro, repito, de Eventos de los Últimos Días. Este se llama Eventos del Tiempo Final. Pero además, por si las dudas, esta cita la ha recopilado en ese libro, pero fue traído de la Carta 51 del 6 de septiembre del año 1886. Y además aparece esta cita en el Comentario Bíblico Adventista, volumen 7, páginas 93 y 94. Así que si el libro usted no lo tiene, o para usted no usa ese libro, no importa, porque también aparece en publicaciones oficiales de la iglesia. Dice allí Elena G. de White lo siguiente: corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia. No dice que sea Babilonia, que corrían el peligro. Y todo el que corre un peligro tiene el riesgo de caer. Por ejemplo, ¿Cristo podía haber pecado como humano? Sí, pudo haber pecado. El hermano Juan lo dice, desea a todas las gentes. Lo dice ella. No solamente eso, ella dice que pudo haberse perdido, dice ella. Entonces, todo el que corre un riesgo es porque está en peligro. Y ese riesgo puede ser positivo o negativo, puede caer sí. Entonces ella dice que corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia y permitir que nuestras iglesias se corrompan
se llenen de todo espíritu inmundo. ¿Y dónde está esa expresión? Apocalipsis 18, Ajá. donde Dios le llama a su pueblo que salga de Babilonia. Sí. Dice ella, y permitir que nuestras iglesias se corrompen y se llenen de todo espíritu inmundo y alberguen a toda ave inmunda y aborrecible. ¿Qué dice ella? Que podía convertirse en Babilonia. Si las iglesias se corrompían, dice ella. Dice más, le digo la verdad, Pastor Butler, a menos que haya una limpieza del templo del alma por parte de aquellos que dicen creer y predicar la verdad, vendrán los juicios de Dios que por mucho tiempo han sido postergados. Y ella le escribe en ese entonces a Butler, que era el presidente de la Conferencia General. En ese mismo libro, Eventos del Tiempo Final, ahora en la página 160, pero que es sacado del manuscrito 32 del año de 1896, dice Elena White lo siguiente. La obra que debe realizarse ahora consiste en proclamar el mensaje final de misericordia a un mundo caído. Una nueva vida está viniendo del cielo y posesionándose de todo el pueblo de Dios. Pero en la iglesia, ¿qué ocurre? Ocurrirían divisiones. Se formarán dos grupos, el trigo y la cizaña, que crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. ¿Cuál es el momento de la cosecha? El momento de la cosecha es justamente en el tiempo cuando se proclama el mensaje de los tres ángeles. El momento de la cosecha es justamente cuando se llega a la parte climática de Apocalipsis 18, donde Dios llama a su pueblo a salir de Babilonia. Ahí es el tiempo de la cosecha. Y la división la van a hacer los ángeles, dijo Cristo en la parábola. No lo va a hacer ningún humano, lo van a hacer los ángeles. Y esos ángeles están simbolizados por la proclamación de los tres mensajes. Al tiempo que los mensajes son proclamados de los tres ángeles, mientras usted rechaza o acepta, entonces usted se convierte en trigo o cizaña. Si usted aceptó ese mensaje, entonces usted es parte del trigo. Usted lo rechazó, pues lamentablemente va a ser de lo otro. Porque solamente van a ser dos grupos, no tres grupos. Así es. Ahora, ¿cuándo es el tiempo de la cosecha? Vamos a Apocalipsis y leamos esta última cita. Apocalipsis 18, 1 al 5. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Ve usted que es el mismo lenguaje que usa el White? El mismo lenguaje. Voy a repetir la cita que está en el libro Eventos del Tiempo Final. Eventos del Tiempo Final en la página 148. Repito, no es el mismo libro Eventos de los Últimos Días, es otra recopilación. Dice ella, corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia y permitir que nuestras iglesias se corrompan, se llenen de todo espíritu inmundo y alberguen a toda ave inmunda y aborrecible. Muy bien. Y en la página 168 de ese mismo libro, dice ella, la iglesia recibirá el llamado. Aquí no dice los que están en la iglesia católica.
Aquí ella no dice lo que son iglesias protestantes, ella dice la iglesia, a la iglesia remanente, o sea, la que proclama que es la iglesia remanente, la última iglesia, y estamos de acuerdo con eso. Dice ella, la iglesia recibirá el llamado, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados. Ella dice que es la iglesia la que recibe ese llamado. Aquí no me dice que son los católicos, no me dice que son los evangélicos, no, la iglesia. Y esa iglesia está en singular. Si me dijeran las iglesias en plural, ya, no, eso son todas las iglesias las que te están dando. No, la iglesia en singular me está diciendo. La iglesia recibirá el llamado, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados. De manera que el mensaje de Dios para este tiempo, el momento cuando se va a proclamar el mensaje de Apocalipsis 18, que es una amplificación del segundo mensaje de Apocalipsis 14, en este tiempo cuando se está promoviendo el ecumenismo mundial, y cuando la iglesia ya aceptó una de las tres creencias que unificarán al mundo, que son la Trinidad, el domingo y la no inmortalidad del alma, en ese tiempo es cuando la iglesia, que es la iglesia remanente, lamentable y tristemente, lastimosamente, se conectó con uno de los tres enlaces que unifican a las iglesias. Se conectó a través de el dogma de la Trinidad. Y por eso Dios llamará a la iglesia a que salga de Babilonia. Dice aquí Elena White, la iglesia recibirá el llamado, salid de ella, pueblo mío. No lo digo yo, lo dice Elena White, por inspiración. Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados. Así que usted como miembro, usted como teólogo, como pastor, tiene que dar una decisión a ese llamado. Nosotros a nivel individual tenemos que dar una respuesta. Si tenemos algún enlace, alguna conexión con cualquier enseñanza que sea babilónica, entonces esa respuesta va a definir si somos trigo o somos cizaña. Que Dios nos ayude Amén. a que podamos tomar decisiones para vida eterna. Amén. Así sea. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, le agradecemos por la luz que usted nos da en su palabra. Gracias porque esa unidad que nos presentó su Hijo está representada, está modelada por la unidad que existe entre usted y su Hijo. Amén. Porque ustedes son uno en espíritu. Permite, Señor, que nosotros como iglesia seamos uno en espíritu. Amén. Y que estemos perfectamente unidos en su palabra. Amén. Y que podamos también dar paso para que los dones espirituales cumplan su función en la iglesia que su Hijo fundó aquí en la tierra. Amén. Le pedimos, Señor, que usted bendiga a su pueblo en todo el mundo. Amén. Y que el mensaje que hoy se da por diferentes medios pueda ser escuchado y aceptado y que dé fruto para vida eterna. Amén. Lo rogamos en el nombre de su Hijo. Amén. Amén. Mis amados hermanos y amigos que han llegado con nosotros hasta el final, nos vemos en el desarrollo de una próxima lección de escuela sabática y ya la próxima semana estaremos estudiando una lección muy importante, la apostasía alfa. Luego vamos a estudiar la apostasía omega y finalmente concluiremos este folleto estudiando con el tema interesante que es la blasfemia del Espíritu Santo. Así que hasta entonces en la próxima lección número 11. Muchas bendiciones para todos ustedes. Amén. Este programa llegó a ustedes por cortesía del Ministerio Restaurando del Séptimo Día. Bendiciones y hasta la próxima entrega. Pregón Radio. Alcanzando vidas, restaurando el mensaje.